La siguiente capacitación se centra en la etapa 3, la tercera de 4 etapas en el proceso de decidir qué enseñar. Esta etapa le ayudará a decidir qué principios y doctrinas son los más importantes que los alumnos deben aprender y aplicar. Recuerde, al preparar una lección, siga estas 4 etapas que le ayudarán a decidir qué enseñar. Primero, entiende el contenido y el contexto del bloque de escrituras. Después, identifique y entienda las doctrinas y los principios que se hallan en ese bloque. Decida qué principios son los más importantes que los alumnos deben aprender y aplicar. Al final, decida qué nivel de énfasis debe darse a cada segmento en el bloque de escrituras. A menudo, los bloques de escrituras contienen más material del que se puede analizar en clase. Cuando decida cuáles son las doctrinas y los principios más importantes que sus alumnos deben aprender y aplicar, tenga en cuenta los siguientes aspectos: las impresiones del Espíritu Santo, la intención del autor inspirado, las doctrinas y los principios de conversión y las necesidades y capacidades de sus alumnos. Mire el siguiente video. En él se explica cómo decidir cuáles son las doctrinas y principios más importantes que sus alumnos deben aprender y aplicar. ¿Hola? Oh, hola, mi amor, ¿qué tal? Ah, sí, claro. Sí, ¿puedo ir en una hora? ¿Está bien? Bueno, te quiero, amor. Adiós. Disculpe, mi hija necesita que la lleve a la mutual. Hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo. Por eso le agradezco tanto su ayuda. Ahora me siento más cómoda ante la idea de preparar las lecciones, aunque he de admitir que esta mañana me sentí abrumada. Pero después de hablar con usted, ya deseo comenzar. Y toda esta información me resulta muy útil, así que gracias. No hay problema, Lea. Me encanta seminario. Y sé que te encantará también. Una vez que entiendes lo básico, seminario será una gran bendición para ti. Y tendrás el deseo de preparar las lecciones. Así que este cuadro es un buen comienzo, pero aún no refleja el plan de la lección. Así es. Pero recuerda que ahora solo estamos decidiendo qué enseñar, no cómo hacerlo. El cómo viene más adelante. Bien. Muy bien, ahora ya tienes estas columnas llenas y nos fijaremos en la última columna. Ahí es donde vas a determinar el énfasis que pondrás en los segmentos que encontraste. ¿Recuerdas el modelo de aprendizaje de la última capacitación? ¿Es la parte que trata sobre entender el contexto y el contenido y demás niveles? Sí. ¿Recuerdas los principios básicos? Creo que sí. Tomé algunas notas. Déjeme repasar a ver lo que tengo aquí escrito. Estupendo. Sí, aquí está. Perfecto. ¿Qué tal si me explicas el proceso con tus palabras? Porque va a ser muy importante para el siguiente paso en tu preparación. Sí, claro, déjenme ver. Primero, debo ayudar a los alumnos a entender el contenido y el contexto del bloque de escrituras. Después de eso, identificar y comprender la doctrina y los principios. Luego, hago preguntas que puedan ayudarles a sentir la veracidad y la importancia de los principios. Y si mal no recuerdo, esto significa ayudarles a reconocer momentos en los que ya experimentaron eso en su vida. Luego podemos hablar de cómo aplicar esos principios en el futuro. En otras palabras, ¿qué van a llevarse ellos de ese bloque de escrituras? ¿Me faltó algo? Magnífico. Creo que entiendes los conceptos. Ahora piensa en lo que acabas de mencionar. ¿Crees que podrías completar el proceso de aprendizaje de cada doctrina y cada principio que anotaste en la tercera columna? No, seguro que no. Exacto. Aun cuando quisiéramos analizar a fondo cada doctrina y principio del bloque de escrituras, no es posible en el poco tiempo que tenemos de clase. Aquí es donde el plan toma forma. En la quinta columna, tú decides cuánto énfasis deseas poner en cada segmento de versículos. ¿Puede explicar esto un poco más? Claro. Fíjate en la cuarta columna. ¿Ves la doctrina y los principios que has reconocido como los más importantes para tu clase? Son los que podrías elegir para que los alumnos los apliquen en su vida.
Quizás solo quieres abarcar el contexto y el contenido en algunos segmentos, o simplemente determinar la doctrina y los principios del resto. Bueno, si en mi lección solo quiero centrarme en algunas de las doctrinas y los principios importantes, ¿no sería más eficaz saltarme algunos de los segmentos por cuestión de tiempo e ir directamente a aquellos que ya he seleccionado? Sí, eso resulta tentador, pero todos esos segmentos son de valor. Recuerda, en seminario nuestro enfoque al enseñar es todo el bloque de escrituras. Así que, aun cuando no puedas dedicar tiempo a todos los principios, es importante no saltarse ningún segmento. ¿Y cómo hago todo eso? Quiero decir, como usted dijo, el tiempo es muy limitado. Así es. Puedes hacer esto. Puedes resumir simplemente algunos segmentos de versículos mientras te dedicas más a otros segmentos en el proceso. Al final, tus notas tendrán un aspecto parecido a este. Está aquí, en el manual. Aquí está. Esta es una buena ayuda visual de lo que quiero decir. ¿Ves cómo en este primer grupo de Lucas 5, la maestra decidió analizar la doctrina y los principios de los versículos 1 al 11 y del 12 al 26, pero hablar solo del contexto y el contenido de los versículos 27 al 35? ¿Ves? Así que la maestra piensa que esos dos segmentos son los más importantes para los alumnos. Y aunque los demás segmentos solo se tratarán de manera breve, el análisis de los primeros dos segmentos recibirá la mayor atención en la conversación. ¿Tiene sentido? Creo que ya entiendo. Así que debo volver a fijarme en la columna 4 y determinar qué grado de énfasis daré a cada segmento de versículos. Sabe, al mirar mis notas, creo que ya tengo una idea de un principio que me gustaría que los alumnos pusieran en ¿En práctica. serio? ¿Cuál? Aquí está. Si venimos a Cristo, podemos cambiar mediante el poder de la expiación. Creo que eso estaría bien. Buena elección, Lea. Esto es lo que haces. Aquí en la columna 5 puedes escribir la palabra aplicar para saber que ese es el énfasis que deseas dar a este principio. Y entonces, para que me dé tiempo a analizar con este segmento cómo aplicar la expiación, tal vez solo trataría el contexto y el contenido en este primer segmento. Parece una muy buena idea. ¿Escribiría solo contexto y contenido en este apartado? Exacto. Bien. ¿Tienes otras preguntas? Sí. ¿Cómo sé cuántos principios puedo ayudar a los alumnos a aplicar durante la clase? Es una buena pregunta, pero es un poco difícil darte una respuesta, ya que depende de los análisis de clase y de otras actividades que hayas planeado. Pero vamos a fijarnos en el ejemplo otra vez. ¿Ves cómo la maestra decidió llevar a la aplicación solo 2 de los segmentos, mientras que en el resto no avanzó tanto en el proceso? Ese es un buen ejemplo. Claro que según la duración de tu clase y las necesidades de los alumnos, tú decidirás el énfasis que habrás de dar a cada segmento. Esto me ayuda mucho. Déjeme un minuto para llenar la columna 5 y decidir cuánto énfasis debo dar a cada segmento de versículos en Mosiah 27. Estupendo. Buena idea. Cuando termines echaremos un vistazo al curso de estudio. Muy bien. Usted puede aprender más sobre cómo identificar doctrinas y principios en el manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, la sección 2.5.2, en las páginas 29 a la 30. También en la sección 3.1, en la página 40. Hay un excelente ejemplo de esto en las páginas 42 a la 48. Como práctica, lea el bloque de escrituras de su próxima lección. Divídalo en segmentos. Identifique todas las doctrinas y principios que pueda encontrar. Resuma cada segmento en declaraciones sencillas. Después, decida qué doctrinas y principios de los que identificó son los más importantes para que sus alumnos aprendan y apliquen. Tenga en cuenta la importancia de la impresión del Espíritu Santo, la intención del autor inspirado, las doctrinas y los principios de conversión y las necesidades y capacidades de sus alumnos. Comparta sus hallazgos con un miembro de su familia a fin de recibir retroalimentación y darse cuenta de que sus principios son los más importantes. En el foro de participación, comparta qué principios eligió.